Continuando con los ejemplos para el uso de la biblioteca MAT, voy a elaborar el problema 12 de este problemario, que nos pide elaborar un programa en C++ para evaluar el valor de la hipotenusa y los ángulos internos de un triángulo rectángulo, empleando el teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas respectivamente. Considere que los valores de los catetos son ingresados por el usuario. Bien, para este primer ejemplo voy a hacer el cálculo de la hipotenusa y de los ángulos internos que forman un triángulo rectángulo. Voy a pasar el compilador para el desarrollo del código fuente, tomando en cuenta que voy a hacer uso de estas expresiones matemáticas. Pasemos al compilador para el desarrollo del código fuente de este primer ejemplo. Bien, continuando en nuestro compilador, al igual que en los ejemplos anteriores, vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos consola aplicación. En este caso sería C. Vamos a ponerle como título ejemplo 1. El compilador GNU por default, siguiente y finalizamos. Desplegamos en nuestro manejador el editor con nuestra plantilla. Modificamos nuestras bibliotecas. En este caso, recordar que vamos a emplear la biblioteca mat. Entonces incluimos mat.h, incluimos nuestro archivo edit y nuestra portada. Continuando en la función principal, comenzamos con el llamado a la carátula. Limpiamos pantalla y declaramos nuestras variables. Para este ejemplo yo voy a necesitar declarar 1, 2, 3 variables, al menos 3 variables, y en el caso de los ángulos serían 2, alfa y beta. Entonces en total serían 5 variables y todas de tipo flotante para tener datos más generales que permitan la captura de valores enteros o flotantes. Entonces las variables que voy a declarar serían flotantes. Vamos a nombrarlas A, B, C, alfa y beta. Comenzamos con un goto xy para posicionar el prom en la coordenada 10,4 y por medio de un print colocar nuestro título de la aplicación. Aquí sería entonces cálculo de la hipotenusa y ángulos internos. Nuevamente hago uso del goto xy para ubicar el prom en la coordenada 10,6 y solicitar al usuario que ingrese los datos. Comenzamos con el valor del cateto A. Aquí sería cateto A. Y almacenamos por medio de scan en formato flotante dirección de mi variable A. Copio estas líneas y modifico para solicitar al usuario que ingrese el valor del cateto B. Modifico la coordenada en la posición 10,7, el texto o cadena para solicitar ingrese el cateto B y almaceno igual por medio de scan en formato flotante dirección de mi variable B. Bien, esto es lo único que yo necesito para posteriormente hacer mis cálculos. Si ustedes observan, para calcular la hipotenusa yo necesito únicamente el valor del cateto A y el cateto B. Para calcular alfa necesito también el cateto A y el cateto B. Y para calcular beta, mi cateto B y mi cateto A. De aquí pues
hay que considerar que se tiene que despejar alfa y beta. Bien, vamos a pasar a los procesos y calculo la hipotenusa. En este caso asigno a C el valor de la hipotenusa, que implica calcular o sacar la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, para obtener la raíz cuadrada, escribo SQRT y dentro de los paréntesis calculo la potencia de A al cuadrado. Entonces escribo POU A, 2 más POU de B, 2. Entonces aquí le estoy diciendo que es A al cuadrado más B al cuadrado, y todo esto le saco raíz cuadrada. Después continúo con el cálculo de los ángulos. En este caso alfa es igual a el arco tangente, despejando de la expresión que mostré anteriormente. Alfa corresponde al arco tangente o tangente a la menos 1 de A entre B. Entonces, para calcular el arco tangente o tangente a la menos 1, escribo A tang de A entre B. Y para calcular beta, escribo el arco tangente de B sobre A. Una vez que he concluido los procesos, nuevamente hago uso del GoToXY y un print para mostrar en pantalla los resultados. Aquí es beta. Entonces ubico el PROM en la coordenada 10,9 para decir que la hipotenusa es imprimo en formato flotante, 2 decimales, el argumento C, copio estas líneas y pego en la parte de abajo para modificar y mostrar en pantalla los ángulos. Para el caso de alfa voy a ubicarlo en la coordenada 10,10 y aquí como cadena escribiría alfa y el argumento es alfa. Aquí sería beta y como argumento igual la variable beta. Y ya con esto estaría finalizando mi aplicación. Voy a hacer uso de la función get. Recordar que es necesario sobre todo para la versión final, ya que nos permite detener nuestra ventana y poder observar los resultados. Para el uso de la función get también vamos a considerar agregar la biblioteca Conio. Y antes de pasar a la ejecución, vamos a agregar a nuestro archivo, a nuestra carpeta de proyecto, el archivo edit y el archivo prueba.c. Minimizamos y lo voy a tomar de otra carpeta de proyecto. Entonces de aquí voy a copiar el archivo prueba, el archivo edit, copio y pego a mi carpeta de proyecto de nombre ejemplo 1. Una vez que tengo mis archivos, voy a pasar a la ejecución del programa. Si presenta algún error, corregimos y nuevamente ejecutamos. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa, nuevamente observo mi carátula, oprimo una tecla, va a limpiar pantalla y continúa con la aplicación. En este caso, bueno, el título es el cálculo de la hipotenusa y ángulos internos. Me pide ingresar el valor del cateto A. Voy a dar dos valores iguales, por ejemplo 4 y 4. En este caso me da el valor de la hipotenusa, me da el valor del ángulo beta y el ángulo alfa. Sin embargo, bueno, como ustedes observan, tengo un error de visual. Es un error visual porque estoy sobreescribiendo los datos. Voy a modificar la posición del último texto y aquí voy a indicarle que sea en la posición 11. Nuevamente ejecuto el programa
Un cálculo de hipotenusa muy conocido es para el cateto A, que vale 3, y el cateto B vale 4. Como hipotenusa me tiene que entregar un 5. Y entonces aquí vean que el resultado es correcto, ya tengo el 5. Sin embargo, en el caso de los ángulos, observen ustedes que son valores muy pequeños, de 0.64 y 0.93. Esto no quiere decir que esté mal. Si ustedes recuerdan, en la parte teórica se les mencionó que el uso de las funciones inversas, o sea el arcoseno, arcocoseno y arcotangente, calculan el ángulo de una magnitud, pero me lo entrega expresado en radianes. Entonces este ángulo está expresado en radianes. Tendríamos que hacer la aclaratoria de que este ángulo está en radianes. Y bueno, este sería el resultado. Si quieren evitar este problema, que bueno, finalmente no es que esté mal el resultado, tendrán que considerar su conversión a grados. Entonces vamos al compilador nuevamente para hacer la conversión. Y bueno, la conversión yo la puedo incluir desde aquí. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, lo voy a hacer ahorita para la parte de el ángulo alfa. Yo puedo tomar el resultado que está en alfa y reasignar un valor. Entonces escribir la siguiente expresión: a alfa le asigno el valor que tiene alfa multiplicado por 180 y dividido entre pi. La constante pi sería m-pi. Punto y coma. Si yo hago entonces esta parte del proceso, estaría considerando una conversión. Vamos a pasar nuevamente a la ejecución del programa para que ustedes observen el resultado. Lo estoy haciendo únicamente para alfa, en beta todavía no. Voy a ingresar dos catetos con el mismo valor, y bueno, esto me tiene que entregar un ángulo de 45. Ustedes observen aquí que alfa efectivamente ya tiene 45 grados. Bien, continuando en el código fuente, les comento que existen formas de hacer esto. Al final, si ustedes observan esta expresión, yo tengo la variable alfa implicado en ambos lados de la asignación. Si ustedes recuerdan de sus primeros pasos de programación en la parte de operadores, yo puedo abreviar esta expresión. Y esta expresión, ¿cómo quedaría abreviada? Como alfa por asignación y luego 180 entre pi, m-pi. Entonces esto que estoy escribiendo ahorita y lo que tenía anteriormente es lo mismo. Esta es su forma abreviada y esta es su forma extendida. Entonces pueden escribirlo de cualquiera de las dos formas. Nuevamente voy a ejecutar el programa, pero antes comento la línea anterior. Y tenemos que tener el mismo resultado. Voy a proporcionar dos lados iguales y vean ustedes, aquí está el ángulo de 45 grados. Otra forma de hacer esto es desarrollar el proceso de conversión al mismo tiempo que calculan la magnitud. Se supone que entonces alfa es esto. Entonces si a esto yo lo multiplico por 180 y divido entre pi, tendría el mismo resultado. Entonces podría yo tomar aquí el valor del arco tangente de A entre B, multiplicarlo por 180 y después dividirlo entre mi constante m-pi. Si yo hago eso desde un principio, entonces ya no hago este segundo proceso ni este otro. Entonces estoy considerando desde un principio la conversión. Vamos a pasar a la ejecución del programa y a verificar que efectivamente se tiene el mismo resultado. Igualmente, no necesito paréntesis porque las prioridades son del mismo nivel. Primero calcula y multiplica por 180. Calcula el arco tangente y multiplica por 180. El resultado se divide entre pi. Entonces no necesito marcar prioridades altas. En la ejecución de mi programa nuevamente ingreso dos lados iguales y sigo teniendo mi ángulo de 45 grados. Bien, entonces pueden tener
diferentes alternativas para dar solución a la conversión de de radianes a grados. Si tomo este último ejemplo, pues entonces podría yo hacer ya la conversión para el caso del ángulo beta. Considero este valor, multiplicarlo por 180 y dividirlo entre la constante m-pi. Y una vez que he realizado este proceso, entonces ya tengo mis conversiones de los ángulos alfa y beta. Voy a ingresar dos lados iguales y por lo tanto los dos ángulos tienen que ser de 45 grados. Otra opción que hay con respecto a la conversión es que se puede hacer en la parte de la impresión, o sea, cuando uno imprime el resultado. La cuestión es que cualquiera de las formas que yo escribí anteriormente, voy a modificar el dato original que almacena alfa, o sea, el dato que estaba convertido en radianes, lo voy a transformar a grados. Eso implica reasignar un dato, mover o cambiar el dato original. Si ustedes por alguna razón van a utilizar este valor que está en grados en algún otro proceso, pero lo convirtieron a grados, van a tener que volver a regresar nuevamente este proceso de conversión de grados a radianes, porque si no tendrían más adelante otro error. Por eso muchas de las veces consideran ustedes cuándo es conveniente hacer la conversión y cuándo no. Si ustedes quieren conservar este dato intacto en radianes sin hacer la conversión, entonces pueden hacer esto: tomar este valor de 180 entre pi, dejarlo así en radianes, y a la hora de imprimir pues multiplican el valor de alfa y lo multiplican por 180 entre pi, y entonces aquí ustedes muestran en pantalla el resultado en radianes, pero alfa, o lo que tiene la variable alfa, se sigue conservando con el valor original en radianes. Entonces esto no altera la variable alfa, solamente se toma el valor que tiene, se multiplica por 180 y se divide entre pi para dar el valor en pantalla expresado en grados, pero el valor original de alfa sigue siendo en radianes. Entonces ya no alteré el resultado y sigo conservando mi valor original. Esto sería otra forma de hacerlo. Si pasamos a la ejecución del programa, podrán ver que tengo el mismo resultado. Dos lados iguales y el resultado sigue siendo de 45 grados. Si ustedes quieren comprobar que efectivamente el ángulo expresado sigue siendo en radianes, pues pueden poner aquí, vamos a mostrarlo en sus dos formatos. Vamos a imprimir en formato flotante punto 2 decimales y decir que aquí son grados, perdón, aquí radianes, y aquí que estos son grados. Entonces aquí imprimo alfa, coma, y en el segundo argumento sería el mismo valor pero en grados. Y nuevamente este proceso lo repito para el ángulo beta. Entonces muestro dos decimales en formato flotante y digo que el primero corresponde a radianes y el segundo corresponde a grados. Y como primer argumento sería la variable beta, y en el segundo es el valor de beta multiplicado por 180 entre pi para dar el resultado en grados. Voy a pasar a la ejecución y vean ustedes que no va a haber ningún problema en cuestión al almacenamiento de la variable. Y aquí están los resultados: el punto 79 expresado en radianes y 45 en grados. Y bueno, con esto voy a finalizar el video. Espero que quede claro el uso de estas primeras funciones que he empleado en mi primer ejemplo. ¿Qué funciones utilicé? El arco tangente, la función para calcular la raíz cuadrada y para elevar un número a una potencia. Voy a pasar al segundo ejemplo para
continuar con el uso de las funciones matemáticas.